Bien, buenas tardes. Ahora vamos a hablar acerca del filum de los Ascomycota. Todos aquellos que se encuentran dentro de este filum son hongos, que sí pertenecen al reino fungi, pero cuya característica en común es que todos han desarrollado una espora sexual denominada ascospora. Estas ascosporas se desarrollan dentro de una estructura envolvente a manera de un saco que recibe el nombre de asca, o en algunos libros pueden encontrarlo como asco. Las ascas están libres, pueden producirse libremente, corresponde esto a los Ascomycota menos evolucionados, y en la gran mayoría de las especies del filum, estas ascas se desarrollan o se diferencian dentro de cuerpos fructificantes denominados ascocarpos. Tienen aquí una vista gráfica de lo que es una de las ascas más comunes, y aquí en esta fotografía un grupo de ascas, ¿no? En cuyo interior se encuentran ordenadas las ascosporas. ¿Por qué estudiamos este grupo? Este grupo es uno de los más importantes porque incluye, si hablamos en términos generales, no solamente hablando de fitopatógenos, se incluye en esta biodiversidad a especies distintas del género Saccharomyces, correspondientes a levaduras, que tienen mucha importancia en la industria farmacéutica, como probióticos, o en la industria cervecera, o también en panificación. También se encuentran dentro de este grupo a las trufas, que son muy importantes dentro de la culinaria y de la gastronomía. Y también, por ejemplo, se encuentran aquí las especies que van a conformar la asociación con las algas, que constituyen los líquenes. Si hablamos específicamente de fitopatógenos, los agentes causales de oidiosis, de monilínea o la pudrición marrón en el durazneros, de esclerotina, la pudrición en el cuello de las plantas, pudrición blanca, pudriciones de frutos en la etapa de post cosecha o de granos almacenados, los agentes causales de la cigatoca negra o de venturia en el manzano, o agentes causales de las marchiteces, como los géneros Fusarium, Verticillium, y la gran cantidad de géneros que ocasionan manchas biliares. Por mencionar algunos de estos grupos de enfermedades, se encuentran sus agentes causales dentro de este filum. Por eso los estudiamos y les ponemos mucha atención. Veamos aquí algunas de las fotos que corresponden a los síntomas o signos y o signos que ocasionan algunos de estos agentes causales, ¿no? Como la zoidiosis, pudrición de fruto, problemas de esclerotinia, venturia o manchas foliares como la cigatoca negra. Entonces empecemos con las características estructurales. Las estructuras vegetativas están constituidas por hifas. A partir de aquí, recuerden que estamos ya en los hongos que son más evolucionados, las hifas tienen esta característica, ¿no? Hasta la clase anterior que vimos a los Zygomycota, las hifas eran cenocíticas. Y en los casos de diferenciación para estructuras propagativas, reproductivas o de conservación, la pseudosepta cumplía un rol importante en iniciar ese proceso de separación. En este caso, la septa que caracteriza a los Ascomycota es la septa de tipo uniporo. Es una proyección de los extremos hacia la parte interna, pero que este espacio que queda va a permitir el movimiento del citoplasma, a su vez de los organelos y del mismo núcleo en sí. Cuando debe ocurrir el proceso de diferenciación de estructuras propagativas, reproductivas o de conservación a partir de esta estructura vegetativa, hay una estructura que recibe el nombre de cuerpo de Voronin, que se encuentra muy cercano a este espacio, que es el poro, y que va a movilizarse y ocluir para que se separe completamente esta septa, de tal forma que permita estos procesos de diferenciación. Este es un corpúsculo que está constituido por policicados. El producto de la reproducción sexual, y hablamos aquí de las estructuras de reproducción, son las ascosporas. Estas ascosporas, como hemos mencionado hace unos minutos, están dentro del asca.
Y la gran mayoría de las especies producen estas ascas dentro de cuerpos fructificantes denominados ascocarpos. Entonces, el proceso de reproducción sexual es el de contacto gametangel entre el ascogonio, que es el gametangio femenino, y el anteridio, que es el gametangio masculino. Vemos aquí en este ciclo que permite visualizar estos dos gametangios, que los tienen aquí, el gametangio femenino, el ascogonio es mucho más prominente, y el anteridio, casi más o menos en forma clavada, que está aquí al costado. Se establece un nexo entre ambos, que es un conducto denominado tricogino, es el que va a permitir el movimiento de todo el contenido citoplasmático del anteridio junto con los núcleos hacia el ascogonio, ocasionando aquí la fecundación de este ascogonio. Se establece un ordenamiento de los núcleos femeninos con los núcleos masculinos ubicados en la periferia para posteriormente, a través de determinados procesos que vamos a ver a continuación, van a permitir la diferenciación y formación del tejido fértil, que son las ascas y las ascosporas. En este caso particular se visualiza un tipo de ascocarpo denominado apotecio, que expone, deja expuesta estas ascas con las ascosporas. Aquí en forma macro uno puede visualizarlo fácilmente, este tipo de apotecios. Bien, entonces en la parte basal de este ascocarpo pueden visualizar el ascogonio que ya ha sido fecundado y a partir del cual se van a diferenciar y se van a ramificar todas estas hipas fértiles que van a dar origen a las futuras ascas. ¿Qué es todo este proceso que está ocurriendo en esta etapa? Que lo vamos a ver aquí más detenidamente, ¿no? Tenemos que la ascospora, estas ascosporas van a germinar, forman el tubo germinativo, luego estructuras vegetativas, se van a diferenciar posteriormente para dar origen al ascogonio y el anterior. Se forma aquí el tricogino, que es lo que ustedes están viendo aquí, y que va a permitir el movimiento de todo el contenido citoplasmático del anteridio hacia el ascogonio. Aquí ya ha ocurrido este proceso de plasmogamia, hay un ordenamiento de los núcleos femeninos con los núcleos masculinos y empieza este proceso de ramificación a partir de este ascogonio de las futuras hifas que van a dar origen a las ascas. Como les comentaba, hay un ordenamiento del núcleo femenino con el núcleo masculino, se forman pares y a partir de cada uno de estos pares de núcleos empieza este proceso de proyección de estas. A partir de este ascogonio, ¿no? Que lo están visualizando aquí. Entonces, si esto lo ampliamos, lo que ocurre es lo siguiente. En esos extremos de IFA, aquí tenemos los dos núcleos, el femenino y el masculino, empieza este proceso de formación de la futura célula Garfield. Hay un proceso de mitosis nuclear, se forman estas septas para permitir la conformación de la célula madre del asca. Esta célula madre del asca pasa por un proceso de cariogamia, esto tiene una carga 2N, y recuerden que la característica de los hongos es que la mayor parte de su ciclo de vida las estructuras tienen una carga haploide, y esto va muy ligado con la naturaleza de su patogenicidad. Por lo tanto, es necesario que pase por procesos meióticos para que pueda recuperar nuevamente ese nivel de ploidía. A partir de este núcleo, cuando pasa por la división meiótica, se da origen a 4 núcleos que ya tienen una carga haploide, que han recuperado este nivel de ploidía. Luego sigue una división mitótica, se mantiene el nivel de ploidía, pero ya no tenemos 4, sino 8 núcleos. Y viene de ahí un ordenamiento, una nueva organización a través de este citoplasma con la ayuda del endoplasmático, la conformación y ordenamiento de los organelos, de los núcleos, para que empiece a formarse las membranas nucleares de cada una de las futuras ascosporas y por ende posteriormente su pared celular. Entonces, ya en una asca madura vamos a tener 8 ascosporas. ¿Bien? Si hablamos de cuerpos fructificantes, tenemos varios tipos. El primero de ellos es el pleistotecio, como su nombre lo dice, es un ascocarpo cerrado. La característica de este ascocarpo es que al interior se encuentran las ascas, ascosporas, ascas inmaduras,
todas en un mismo tiempo. O sea, no existe un ordenamiento en el tiempo en cuanto a edad y tampoco en el espacio. No están distribuidas en toda la parte interna por distintas partes de este cleistopecio. Las paredes del asca se desintegran a la maduración de las ascosporas. Por eso es que puede tenerse en un mismo momento ascas inmaduras, a ascas que ya han diferenciado ascosporas y ascosporas que están distribuidas también inmersas en este vaso. Bien. El casmotecio o chasmotecio es también un ascocarpo cerrado, esférico, como lo están visualizando, pero a diferencia del anterior, aquí sí existe un ordenamiento en la edad de las ascas y también en el espacio. Todas las ascas se originan desde la parte basal hacia la parte superior. Tienen estas formas un poco más globosas, ¿no? Aquí están las ascas y en su interior las ascosporas que ya han diferenciado. A diferencia del anterior, todas tienen la misma edad, estas ascas. ¿Bien? Otra diferencia es que este casmotecio, como lo pueden visualizar, tiene pigmentación, ¿no? Y aquí tienen una vista sobre la hoja y hay una gran cantidad de estos casmotecios que ya están diferenciados, mientras que otros están en proceso de formación. Para que se puedan liberar las ascas y por ende las ascosporas, tiene que haber una ruptura, que muchas veces interviene aquí factores ambientales, ¿no? Aquí en esta vista, cuando uno presiona, cuando hace las preparaciones entre el porta y el objeto, obviamente genera presión y puede generar estas rupturas para que puedan emerger aquí las ascas como están visualizando. Pero en sí el casmotecio es una estructura completamente cerrada. Presenta este tipo de fulcros, de extensiones filamentosas que pueden tener distintas formas que vamos a ver dentro de unos minutos y que cumplen un rol de fijación. Recuerden que esto de aquí corresponde a los agentes causales de las oidios, que son ectoparásitos, cuyo desarrollo está sobre las estructuras foliares, como en este caso. Entonces, estas estructuras filamentosas cumplen un rol dentro de lo que es la fijación a todo este desarrollo micelial de la hoja. El que sigue es el peritecio. Aquí ya este cuerpo fructificante, este ascocarpo, tiene una apertura que es el ostiolo, como lo ven en esta gráfica. De igual forma, las ascas están ordenadas en el espacio, miren, todas se originan de esta parte hacia la parte superior y también en cuanto a edad, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque la ubicación del ascogonium fecundado se da a este nivel. Por eso es que el origen va desde ese punto hacia la parte superior. Como observan aquí en esta gráfica y que se visualiza igual también en los ascocarpos anteriores, la pared de estos cuerpos fructificantes están constituidos por pseudotejido fúngico. Específicamente estamos hablando de pseudoparenquima. Adicionalmente, hay desarrollo de estructuras estériles, en este caso cerca de los osteolos se encuentran las perifisas que van a ayudar en el proceso de salida de estas ascosporas o de las ascas a fin de que estas no retornen a este espacio. Tienen aquí una vista de microscopía electrónica de una vista de arriba, de la parte superior, en el que se visualizan los osteolos de estos peritecios. Y en esta vista de microscopía compuesta de luz se observa un peritecio cuyas paredes con pseudotejido fúngico es hialino, lo cual nos permite visualizar el interior, que corresponden a las ascosporas y que se les ve así ordenaditas porque están todavía ubicadas dentro del asca. El apotecio es otro ascocarpo. En este caso, las ascas como pueden visualizar, es un ascocarpo extendido que permite que las ascas queden expuestas, ¿no? Las ascas con las ascosporas, conjuntamente con las parafisas, que son otras estructuras estériles, constituyen el himenio. El himenio es el tejido fértil, ¿no? Que es básicamente las ascosporas las que cumplen ese rol y esa función. Entonces, aquí, nuevamente, aquí en la parte basal, el ascogonium fecundado es el que está dando origen a todas estas ascas. Aquí, en esta vista de microscopía compuesta de luz, se observa toda esta parte más intensa, viene a ser todo este conjunto de ascas, ascosporas y parafisas. Y en la parte inferior
es el pseudotejido fúngico, que es el pseudoparénquima, que está sosteniendo, conteniendo todo este himenio tejido fértil. Y finalmente el ascostroma o un pseudotesio, si es que hablamos de un ascostroma unilocular, se caracteriza porque es una masa estromática, es un pseudotejido fúngico constituido por pseudoparénquima, pero que en ese desarrollo se han formado cavidades lóculos. Y dentro de esas cavidades se han ubicado los ascobonios fecundados. En este caso, la estructura estéril son las pseudoparafisas que se desarrollan desde la parte superior hacia el interior, que cumplen un rol en el proceso de formación de la cavidad a fin de que las ascas puedan tener estos espacios en los cuales ubicarse. Cuando ocurre ya el proceso de diferenciación, puede haber la formación de un ostiolo, como lo estamos observando aquí. Entonces, de Venturi, esta es una sección de este ascostroma unilocular, y tienen aquí las ascosporas que están visualizando como están bastante ordenaditas porque están todavía dentro de las ascas. Hasta aquí hemos visto los distintos tipos de ascocarpos. En cuanto a estructuras de propagación, la gran mayoría de las especies de los ascomicotas se caracterizan por diferenciar conilias. Estas conilias se originan a partir de células conidiógenas, unas células que van a dar origen a estas estructuras propagativas. No hay aquí ninguna estructura envolvente o a manera de una bolsa, como lo hemos visto en los grupos anteriores, como el esporangio o el zoosporangio. En este caso no. Aquí la conidia se origina a partir de esta célula y estas células conidiógenas están ubicadas, son parte del conidioforo, ¿no? En este caso se puede visualizar muy bien este conidioforo que es filamentoso, que se ramifica, se sigue ramificando y aquí en esta parte, en el extremo superior, se encuentran todas estas células conidiógenas que van a dar origen a estas conidias que están visualizándose aquí, ¿no? Como en este otro caso. Entonces, las células conidiógenas forman parte del conidioforo. Y finalmente, las estructuras de conservación. Algunas de las especies de los ascomicotas se caracterizan por formar esclerotes, otras clamidosporas, y en algunos casos los ascocarpos también pueden actuar como estructuras de conservación, como es el caso de los casmotecios, debido a que tienen contenidos de melanina. El ciclo de vida de los ascomicotas se caracteriza porque está dividido en dos partes, en una fase sexual y una fase asexual. Si empezamos desde esta estructura vegetativa que son las hifas, y bueno, en el caso de las levaduras, también, que son unicelulares y que están dentro de los ascomicota, lo que ocurre es que esta hifa se va a diferenciar en una estructura propagativa, la cual va a liberar las conillas. Y estas conillas van a ser llevadas por acción del viento o algún otro factor ambiental, que pueden ser las lluvias, van a germinar y nuevamente van a dar origen a estructuras vegetativas que son las hifas. Es una fase bastante simple, no ocurre bajo condiciones favorables para el desarrollo de esta actividad, y las conillas se caracterizan también porque pueden tener cierto grado de pigmentación, entonces les confieren un cierto grado de resistencia, lo cual les permite tener tiempos o lapsos de viabilidad y que pueden permanecer activas dentro de un determinado agroecosistema. Pero en algunas ocasiones, cuando las condiciones no son tan favorables, y hablamos aquí de inviernos bajo cero o veranos por encima de 40 grados, estas hifas empiezan a diferenciar estructuras reproductivas, que pasan a ser los gametangios. Hablamos específicamente del ascogonio y el actirio. Y estos gametangios van a liberar sus esporas, van a diferenciar las esporas sexuales. Como consecuencia de este proceso de reproducción sexual, que es el de contacto gametangial, ocurren los eventos de plasmogamia, cariogamia y posteriormente la meiosis. Esta gráfica introduce o trata de representar el concepto de la característica de la mayoría de los hongos, que son de ser heterotálicos. Entonces, este proceso de reproducción sexual se da entre especies distintas, diferentes, entre talos diferentes, pero genéticamente compatibles.
Luego que ha ocurrido el proceso de meiosis y se ha diferenciado la ascospora, esta es diseminada por acción del viento y nuevamente cuando germine y encuentre su planta hospedante, ahí es donde va a desarrollar la estructura vegetativa y se cierra. Existen hongos o sea, ascomicotas, que solamente desarrollan esta fase de tipo asexual, ¿no? Y esto se han perdido la capacidad de que se forme este tipo de sociedad, o hasta la fecha no se ve, ¿no? Y también existe algunas especies de ascomicota que forman este tipo de estructuras y esta de aquí también han perdido la capacidad o hasta la fecha no se detecta. Como que también existen algunas especies que forman los dos a la vez, ¿no? Tanto la fase sexual o asexual bajo un determinado ecosistema, ¿no? Y existe toda esta diversidad. ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de ahora? Bueno, vamos a mencionar algunos de los grupos más importantes. La clase Taflinomycetes, el orden Taflinales, la clase Eurothiomycetes, orden Eurotiales, la clase Sordariomycetes, tenemos la clase Filacorales, el orden Hipocreales, la clase Leotiomycetes, donde está el orden Ericifales, el orden Elotiales, y la clase Dotidiomycetes, donde está el orden Dotidiales, el orden Capnodiales y el orden Pleosporales. Se ha hecho un reordenamiento en función a los últimos estudios por biología molecular que ha permitido establecer esta nueva taxonomía. Empecemos con la clase Taflinomycetes. Estudiamos aquí a la especie Taflina deformans. Esto corresponde a los ascomicota que son todavía menos evolucionados. Observen aquí la característica. Las ascas se producen libremente, no se desarrollan o se diferencian dentro de ningún cuerpo fructificante. Este es un patógeno obligado. Los síntomas que desarrollan son de tipo de encrespamiento, son de tipo hipertrófico y que pueden ser de tipo clorótico o haber enrojecimientos. Eso va a depender mucho de la variedad del melocotón o del durazno, ¿sí? Sobre este tipo de malformación de la hoja, sobre este encrespamiento puede observarse una pelusilla muy blanquecina, muy tenue, que está en esta superficie, que corresponde a todo este conjunto de las ascas que se producen sobre las hojas. Dentro del orden Eurotiales tenemos aquí a Eupenicillium y vamos a ver también el género Eurotium, ¿no? Estos dos géneros dentro del orden de los Eurotiales, y que en este caso ya tienen otro comportamiento. Estos son parásitos facultativos. La gran mayoría de las especies son saprótrofos, son habitantes naturales del suelo y cumplen un rol muy importante dentro del proceso de transformación de la materia orgánica en cadena trófica. Los que constituyen un problema como fitopatógenos son estos que estamos visualizando aquí. Al ser parásitos facultativos, la gran parte de su ciclo de vida se encuentran alimentándose de materia orgánica, pero si existen condiciones favorables van a pasar a parasitar las plantas y van a ocasionar síntomas de pudrición, como en este caso, y con desarrollo de este tipo de mohos, moho verde, sobre el fruto, ¿no? Aquí no sé si llegan a distinguir esta división, esta parte, esta zona un poco más húmeda versus esta de acá, ¿no? Y esto es por la acción de la actividad enzimática que va liberando las puntas de hifas de este hongo y que se difunde en el sustrato, que es este fruto, y lo va degradando, ¿no? Se conoce más, este tipo de hongos es más conocido por el nombre de la fase asexual, que es Penicillium. Penicillium digitatum, que es el moho verde de los cítricos, y Penicillium italicum, que es el moho azul de los cítricos. Tienen aquí las vistas de las estructuras propagativas, que es lo que corresponde a este moho, el conidioforo, que se va dividiendo, y aquí las conillas, que viene a ser toda esta masa verduzca, es todo el conjunto de las miles y miles de conillas que se están diferenciando en esta superficie de este fruto. De igual forma aquí, la misma estructura, pero en una fotografía de microscopía electrónica.
En el caso de Eurotium, cuyo nombre de la fase sexual es Aspergillus, que es mucho más conocido y que también tiene el mismo comportamiento, este es agente causal de pudriciones también en frutos, pero a la vez en granos almacenados. De ese modo, que es el signo sobre esta mazorca de maíz. Los más conocidos son estas especies, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, y sobre todo flavus por su importancia no solamente como agente causal de las pudriciones de granos almacenados, sino como productor de micotoxina. La más conocida es la aflatoxina, que tiene un impacto bastante severo en contaminar granos y que puede traer eso como consecuencia, dependiendo de la concentración de la aflatoxina, desde malestares a nivel hepático hasta cáncer de hígado. Tienen aquí una vista de la estructura propagativa. Este es la hifa, el conidioforo, se desarrolla, se forma esta cabezuela que está tapizada por una gran cantidad de células conidiógenas, las cuales van a dar origen a todas estas cosas, que es lo que están visualizando aquí en esta foto de microscopía electrónica, esta parte que está más expuesta de la cabezuela, las células conidiógenas, que son las piálides, y por encima todas las conidias que se originan a partir de estas piálides. Pasamos a la otra clase, a los odontocites, el orden de los filacorales, y aquí también encontramos a especies que son parásitos facultativos. Una de las que resaltamos aquí es Filacora graminis, que se caracteriza porque forma un peritecio que está inmerso en el tejido foliar, en estas hojas. En este caso particular afecta a gramíneas, y aquí lo estamos visualizando su impacto en el maíz. Forma como síntoma, desarrolla como síntomas estas manchas foliares e inmersas. Observan ustedes estas zonas más oscuras que vienen a ser la parte superior de la emergencia de los peritecios que están inmersos en esta hoja. Empieza este patógeno a afectar desde la parte el tercio inferior de las plantas de maíz y va ascendiendo, causando una apariencia como que alguien le ha tirado asfalto, ¿no? Por eso se conoce a esta mancha como la mancha del asfalto. Este patógeno está en el país. Hubo una epidemia más o menos en el 2008 aproximadamente, que eso coincidió con una anomalía de lluvias que ocurrió en la costa norte, ¿no? Y aparte de eso, por ese concepto del triángulo de la enfermedad, los materiales, los híbridos de maíz eran susceptibles a este patógeno. Lo interesante es que con la cantidad de material o de germoplasma que se maneja, definitivamente en las siguientes campañas hubo un cambio de estos híbridos. Entonces los híbridos que vinieron, que se instalaron posteriormente, dejaron de ser susceptibles a Filacora graminis. Tienen aquí un video de las características, no corresponde a Filacora, pero es un peritecio, es de Pyrenofora, para que ustedes puedan visualizar qué es lo que ocurre en el desarrollo interior o interno. ¿No? A la humedad se hidratan, las parafisas también permiten captar, hay un proceso de expulsión de estas ascosporas por la actividad de las parafisas. Si nos encontramos dentro de este peritecio, más o menos es esto lo que va a suceder. Se capta la humedad y se van liberando estas ascosporas, ¿no? Y van hacia otros campos. Y lo interesante, recuerden que este es un parásito facultativo, entonces queda en residuos o rastrojos, ¿no? Por más que haya terminado la campaña, ya no están las plantas, pero al ser un parásito facultativo va a permanecer manteniéndose esa materia orgánica en descomposición, ¿no? Entonces, eso es un concepto muy importante que lo deben manejar para cuando deseen establecer estrategias de manejo integral. Entonces, a pesar de que no está el cultivo, pero el residuos o rastrojos puede mantenerse. Y una vez que cae en la planta estas semillas, con la humedad del ambiente, hay un proceso de germinación. Y bueno, en este caso particular, este tubo germinativo penetra vía los esporos, ¿no? Entonces aquí tiene un avance, perdón por la ambulancia.
tiene un avance por toda esa superficie de las células epidermales e ingresa, como lo pueden visualizar aquí, vía el estómago. Bien, pasamos a la otra orden, el orden de los hipocreales, y aquí también agrupa especies que tienen el comportamiento de ser parásitos facultativos. Vamos a estudiar aquí en este caso particular a Giberella ceae, que es bastante importante, sobre todo en aquellas zonas donde hay mucha lluvia. Aquí nosotros lo tenemos en el país, no es que no lo tengamos, pero como no tenemos niveles aquí en costa, en zonas maiceras, sobre todo de maíz amarillo duro, no tenemos niveles de precipitación como sí hay, por ejemplo, en otras latitudes de climas templados o en sierra o en selva. Definitivamente no observamos este tipo de sintomatologías, ¿no? Pero de que está presente, si ustedes cogen un grano y lo siembran, es muy probable que lo puedan aislar. ¿Por qué? Porque estos hongos también tienen el comportamiento de ser endófilos, es decir, de encontrarse dentro de las estructuras vegetales sin ocasionar ningún síntoma. Bien, entonces, el síntoma que se observa, si afecta en los primeros estados fenológicos, son estas pudriciones de la base del tallo, causando pudriciones de raíces, pudriciones de base del tallo, y en estados ya de mayor desarrollo de estados fenológicos de la mazorca y en almacén también de los granos almacenados. Tienen aquí una vista del peritecio que está emergiendo las ascosporas inmersas en estos mucílagos, que corresponde a la desintegración de las paredes del asca. Por eso es que requiere lluvia, ¿no? Porque esto es un mucílago, ¿no? El viento no es suficiente para que permita la diseminación. Dentro del orden hipocreales tenemos esta otra especie que es Clavices purpurea, el agente causal del cornezuelo del centeno, y este patógeno se caracteriza, y su nombre viene por esta característica, es la formación de este esclerote en la espiga de la gramínea a la cual está afectando. Y como pueden visualizar, emerge del tamaño normal de la espiga, ¿no? O espiguilla. Y como consecuencia de eso se ve como si fuera un cuernito. De ahí viene el nombre de la enfermedad, cornezuelo del centeno. Este cornezuelo, este esclerote, cuando germina, forma esta estructura fúngica que está constituida exclusivamente por pseudotejido fúngico, que es un estipe, una cabezuela, en cuya periferia se ordenan todos los peritecios, ¿no? Que tienen más ampliado. Al interior del peritecio se encuentran las ascas y dentro de las ascas las ascosporas filiformes, las cuales van a emerger por este osteolo y si es que en un campo cercano se encuentra en estado de floración, estas ascosporas pueden actuar de forma muy similar como si fuera un grano de polen, ¿no? Entonces, en vez de que el grano de polen fecunde a esta florcilla, va a ser la penetración de esta ascospora. Como consecuencia de esto empieza el parasitismo y por ende la formación y diferenciación de esta estructura de conservación que es el escleroto. Luego pasamos a la clase de los leotomicetes. Estudiamos aquí al orden de los sedicifales. Estos son parásitos obligados, los agentes causales de la solidiosis. Este es un grupo de enfermedad muy importante bajo nuestras condiciones y vamos a ver por qué. El signo es esta pulverulencia blanquecina que están observando aquí. Es como que si uno hubiera espolvoreado algo, no sé, como orina o algo grumoso que queda predominantemente sobre las hojas. Si esto lo ampliamos, lo que vamos a ver es un desarrollo de estructuras vegetativas y propagativas por parte de este hongo. Entonces, este patógeno, aparte de ser un parásito obligado, tiene como característica el de ser un ectoparásito. ¿Por qué? Porque todas las estructuras se ubican sobre la superficie del órgano infectado, ¿no? Como lo están visualizando aquí, ¿no? Entonces, en esta gráfica más o menos se visualiza eso. Tienen aquí las hifas, ¿no? Que están ahí sobre la superficie de la hoja, y estas hifas van a diferenciar estructuras propagativas que vienen a ser los conidioforos, los cuales van a dar origen a todo este conjunto de conidios. Esta es la característica de ser un ectoparásito. Su austorio, por ser un parásito obligado, solamente penetra a nivel de las células epidermales, ¿no? Por eso se constituye, ¿no?, en un ectoparásito y a la vez es también un biota.
Las conillas son bastante interesantes, son particulares, tienen, como lo observan en esta fotografía, una gran cantidad de vacuolas, alta concentración de moléculas de agua. Por lo tanto, por este comportamiento es que no requieren agua libre sobre la superficie de las hojas, ¿no? Por eso es bastante favorable su presencia y su desarrollo de este grupo de patógenos en ecosistemas áridos o semiáridos, como por ejemplo los nuestros. En nuestro caso no tenemos lluvia, por lo tanto estos de aquí pasan a ser muy importantes. Son sí susceptibles a la alta luminosidad, por lo que no tienen contenidos de melanina, son bastante hialinos. Aquí tienen la vista de la conidia. Esta germina, forma un apresorio, porque aquí en este caso lo que ocurre es una penetración, ejerce una fuerza para que ocurra una penetración directa, como lo ven en esta diapositiva o en este video, y definitivamente tiene que atravesar la cutícula, la pared celular, pero la membrana se invagina, como lo están observando aquí. Entonces, para ablandar esta capa de cutícula, sí hay la actividad de enzimas de tipo cutinasa, pero solamente es algo particular porque en este caso hay una forma de penetración que es directa. Eso es exclusivo, específico para las oidiosis, como biótrofos. O sea, si hablamos de otros biótrofos tipo los mildius, tipo las joyas, no ocurre eso porque en los otros casos la penetración es vía el estómago, ¿no? Aquí tienen otro videíto en el cual ya se formó este austorio y recién ahí empieza el proceso de ramificación, de desarrollo de más estructuras vegetativas a fin de colonizar esta zona de la hoja y posteriormente, obviamente de ahí va a haber un proceso de diferenciación de estas estructuras vegetativas hacia las estructuras de propagación, como lo están viendo en esta lista. Entonces, esta es la otra característica de este grupo de patógenos, ¿no? Esta es la curva de avance de crecimiento exponencial, si es que no se realiza ningún tipo de control, y la gran cantidad de ciclos de vida que se originan, ciclos de la enfermedad que se originan en una campaña, lo cual genera que haya una alta producción de inóculo secundario y que es típico y característico de una enfermedad de tipo policíclico. Como pueden ver, hay una fase, que está aquí, esto de aquí, una fase de crecimiento exponencial. Este concepto de cómo es el comportamiento de avance de la enfermedad es muy importante en las estrategias dirigidas a manejar lo que es el inóculo secundario, ¿no? Que eso lo van a ver ustedes en fitopatología agrícola. Este es el ciclo de la enfermedad. Si bien es cierto, hemos visto anteriormente de que este grupo de patógenos, si hablamos en general de los ascomycota, forman cuerpos fructificantes, que son los ascocarpos, pero bajo nuestras condiciones de costa central, no hemos detectado, no hay ninguna publicación o un paper que registre esta estructura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que puede mantenerse? ¿No? Y aquí lo que se ha observado es que en los brotes o en las yemas, específicamente aquí estamos hablando de un caso que es el necato, ¿no? La planta permite, como es un frutal perenne y que pasa de campaña a campaña, permite que en las yemas, en estas escamas, exista desarrollo micelial que ocurrió o provino de la campaña anterior, ¿no? Y que ahí ha habido ese desarrollo y ahí se va a mantener hasta la siguiente campaña. ¿Bien? Entonces, este micelio que está desarrollando se mantiene en un estado de metabolismo reducido, pero es básicamente porque la yema está dormante. Cuando inicia su actividad, empieza la actividad de este brote y por ende también se activa, ¿no? Continúa la actividad del patógeno. Por eso los primeros síntomas pasan a desarrollarse a nivel de los brotes, ¿no? Y aquí ocurre todo este proceso de esporulación que va a ser diseminado y que va a seguir infectando a nivel de las hojas, ¿no? Si esto no se controla, definitivamente
cuando continúen los estados fenológicos y ya empiece la formación de los racimos, esta es la fuente de inóculo hacia estos futuros racimos. Antes del embero, estos racimos pasan a ser susceptibles de que sean afectados por y bueno, esto puede ocurrir, ¿no? Este ciclo, ¿no? De liberación de conillas, germinan, caen sobre la superficie de la hoja, son nuevos brotes, si están ya los racimos también, y eso ocurre indefinidamente. Bajo, bueno, que sean las condiciones favorables. Si hablamos específicamente del ciclo de vida, y aquí nos referimos únicamente a las estructuras del patógeno, que es también bastante simple, lo que predomina fundamentalmente en la fase de tipo asexual, las conillas son liberadas, germinan, hay un desarrollo para que es un ectoparásito, se forman más estructuras propagativas que van a constituir el inóculo secundario, y esto va a ocurrir mientras existan las condiciones favorables. ¿Sí? La otra característica es que estos son heterotálicos, es decir, para que ocurra el proceso de reproducción sexual también tiene que haber la presencia de ambos talos genéticamente compatibles, y lo cual va a permitir un desarrollo de variabilidad genética. En cuanto a los casmotecios o chasmotecios de las oidiosis del orden iriscefales, también por biología molecular se ha hecho nuevamente una revisión y un reordenamiento. Es por eso que, por ejemplo, lo que antes se conocía como un Simula necator, que era el oidium de la vid, en la actualidad recibe el nombre de Ericife necator. Aquí tienen en esta vista las características morfológicas de los distintos casmotecios, pero ya con el ordenamiento, ya la clasificación ahora tiene una base de tipo por biología molecular. Entonces se habla de secciones, la sección Podosfaera, ¿no? Aquí también hay otra sección Podosfaera que corresponde al género Spherotheca y en este caso al género Podosfaera. ¿Sí? Tienen aquí unas vistas ya de microscopía compuesta de luz de algunos de estos géneros, cómo se visualizan, cuáles son sus características. Aquí tienen el detalle de los pulcros, que es la forma en que antes se utilizaba para la clasificación, y también en el caso de Pila tienen sus pulcros bulboides. Y nuevamente retomando en el caso de Ericife, ¿no? La característica o el desarrollo de sus, por ejemplo en este caso sus pulcros uncinados, el desarrollo sobre las hojas, desarrollo ectoparásito, las características de las conillas. Y cómo germina un casmotecio, ¿no? Es una acción ambiental que permite estas rupturas y que va a favorecer la liberación y diseminación de estas ascosporas. ¿No? O sea, tanto la conilla como la ascospora va a dar origen a la misma estructura vegetativa. Y esto desde un entorno dentro del casmotecio. También ahí es la estructura de las aspas, ese ordenamiento. Todas tienen la misma edad, todas se originan de la parte inferior hacia la parte superior. No hay presencia de parafisis. Entonces tienen algunas de las especies, pero como siempre hay excepciones, esta primera que les pongo, Libellula taurica, es la excepción en cuanto al comportamiento de que la gran mayoría son ectoparásitos, que es lo que les he mencionado y quiero que se han percatado. ¿Por qué digo la gran mayoría? Porque esta de aquí es una endoparásita. Esta es una oidiosis, pero que desarrolla en el mesófilo. Por lo tanto, ingresa vía los estomas y también emerge vía los estomas. Se conoce como la oidiosis del algodonero, aunque es polífaga, afecta a una gran cantidad de especies, sobre todo de hortalizas, ¿no? Y también al algodonero, ¿no? Pero lo encuentran en el Libellula taurica porque es importante bajo nuestras condiciones. Afecta a los capsicums, afecta a la alcachofa, afecta al tomate. Pasemos ahora al orden de los elotiales, que también está dentro de los leotomicetes.
Y en este caso, el ascocarpo es un apotecio, es totalmente extendido, como lo ven aquí. Estudiamos aquí a Sclerotinia sclerotiorum. Como su nombre lo dice, tiene la capacidad de formar rápidamente esclerotes, y que es lo que están visualizando así, aquí. ¿No? Hay desarrollo micelial, y luego del desarrollo micelial inmediatamente diferencia estas estructuras negruzcas, amorfas, con altos contenidos de melanina, por lo cual tienen una viabilidad de muchos años, muy prolongada, que queda eso inmerso en el suelo. Por eso contamina mucho el suelo. Aquí lo ven afectando zanahorias, este es el tallo de una hortaliza, esta es la parte inferior de una hoja que está en contacto con el suelo y que ahí ha habido el desarrollo de diferenciación primero del micelio y luego de los esclerotes. Este esclerote, cuando germina, tiene doble posibilidad, ¿no? Si existe bajas temperaturas, puede inducirse, bueno, conjuntamente con humedad, puede inducirse a la formación de los apotecios. Si las temperaturas no son muy bajas, pero existe humedad, germina formando tubo germinativo. En otras palabras, solamente micelio. Las puntas de hifa o el micelio libera las enzimas que tienen gran capacidad de degradar los tejidos vegetales, como lo están observando aquí. Estas son vainas de la vainita, y observen, miren, aquí se ha degradado completamente esta vaina, han quedado solamente los esclerotes, ¿no? Han consumido completamente todo el contenido o los componentes de esta vaina, ¿no? Aquí también ya está ocurriendo. Bien, entonces el potencial de inóculo que puede tener un esclerote que germine formando apotecios va a ser mucho mayor que aquel que se dé una condición donde las temperaturas no sean muy bajas, ¿no? Entonces, cuando se forma como apotecio, lo que se van a liberar es una gran cantidad de ascosporas, como lo están viendo aquí en esta foto, ¿no? Y esas ascosporas son llevadas por acción del viento y pueden ocasionar síntomas como lo que están viendo aquí en la alcachofa, ¿no? En una ocasión, recuerden, la alcachofa lo tenemos aquí en Costa Central, en áreas en Norte Chico y sobre todo en el Sur Chico todavía se siguen manteniendo varias plantaciones de alcachofa, y bajo el alcachofa se siembra en época de invierno. Hay inviernos, hay años en que los inviernos han sido bastante fríos, y eso ha permitido que se liberen, ¿no? Y el síntoma que se observa son estos tizones sobre las hojas. Ya no es solamente la pudrición o la pudrición a nivel del cuello de las plantas y que va ascendiendo por el tallo, sino ya observan otro tipo de síntoma que se da a nivel de follaje. Pero esto ocurre porque ha habido una diferenciación de este tipo de estructuras que son las ascosporas, que son llevadas por acción del viento y van hacia las partes más altas de las plantas. Bien. Otra especie dentro de este orden es Monilinia frutícola, es específico de los frutales de hueso, como es el durazno o el melocotón. Este es también un parásito facultativo, igual que en el caso de esclerotinia. Y en este caso, el síntoma también es una pudrición y el signo es moho, ¿no? Aparte, si es que los frutos no va continuando la actividad de esta pudrición, pueden llegar a momificarse y quedarse en las ramas. Entonces, como síntoma, aparte de la pudrición, puede haber la momificación. Y estas estructuras, o sea, este fruto momificado que tiene presencia del desarrollo micelial que se ha establecido en interacción con el fruto, pasa a ser una fuente de inóculo para la siguiente campaña. Entonces esto hay que eliminarlo definitivamente. Pasamos ahora a otra clase, y en esta ocasión ya no encontramos cuerpos fructificantes, sino encontramos ascostromas. Veamos aquí el orden de los capnodiales. En este caso tenemos aquellos que se caracterizan por tener ascostromas que no desarrollan pseudoparafisas. El ejemplo en este caso es de Mycosferella fijiensis, el agente causal de la cigatoca negra, y Mycosferella musicola, el agente causal de la cigatoca amarilla. Esta es la más temible por la velocidad y la rapidez en que se necrosan los tejidos y puede devastar completamente.
Este es uno de los patógenos, en el caso del banano, al que más se teme, que por el cual constantemente se está monitoreando y se están realizando estrategias de control químico, ¿no? Tienen aquí unas vistas de cómo pueden quedar las plantas y cómo va avanzando. Es un parásito facultativo. Como síntoma hablamos de manchas foliares, amarillamientos prenecróticos. No se visualiza un signo. Aquí en el ciclo lo que podemos observar es que sobre estas zonas donde se encuentran los síntomas hay formación tanto de las estructuras propagativas como también de las estructuras de reproducción, ¿no? Es lo que les comentaba, que bajo determinados entornos puede haber la formación inclusive de ambos a la vez. ¿Sí? El orden Capnodiales, tenemos también aquí a los géneros Fumago y Capnodium, que son los agentes causales de la fumagina, que en sí no son fitopatógenos, propiamente dicho, pero que sí se relacionan mucho con el aspecto sanitario porque son epífitos, desarrollan sobre la mielecilla que dejan los insectos picadores, chupadores. Se requiere aquí una limpieza para liberar de estas costras que se van desarrollando, que constituyen las estructuras propagativas, vegetativas de este hongo. Y finalmente el orden de venturiales, en este caso los ascostromas sí tienen desarrollo de pseudoparafisas. El caso que vamos a presentar aquí es de Venturia inaequalis, en la sarna del manzano, que se presenta en zonas donde hay precipitación. Manzano, recuerden ustedes que una de las zonas donde se siembra bastante aquí en Costa Central es Mala, el Sur Chico, pero bajo nuestras condiciones no tenemos lluvia. Entonces, aquellas plantaciones que se encuentran de repente en valles interandinos, en zonas de las cuencas, en las partes altas, donde hay presencia de precipitación, entonces en esos casos sí está presente Venturia. Desarrolla sobre las hojas estos síntomas, estos síntomas que tienen un desarrollo subepidermal, y lo complicado, por lo cual se le presta bastante atención es por el daño a nivel de los frutos. Causa estas costras y dependiendo del momento de infección puede generar esas malformaciones de los frutos. Tienen aquí la vista de los escostromas que están en inicios de formación. Aquí ya está altamente diferenciado. Y como observan es un ascostroma unilocular. Al interior están las ascas que emergen de la parte basal de este ascostroma. Las pseudoparafisas de la parte superior hacia el interior. Esto está de cabeza, ¿no? Y aquí, como esto ya se ha diferenciado, ya se está formando el osteolo por el cual van a salir o a emerger. Estos están en inicio de formación. Entonces observen aquí en los cortes de la hoja, este es el corte de una hoja, que es la epidermis, el otro epidermis, y este tiene un desarrollo subepidermal, ¿no? Y con esto vemos aquí también una toma más cercana. Con esto hemos culminado la clase de los Ascomycota. Muchas gracias.